pues si lo hacía, a papi lo van a matar. De a poco y con vergüenza, a pesar del miedo por la integridad física de su padre, fue relatando lo que en el jardín pasaba, pudiendo aseverar en la actualidad que aún observa secuelas de lo allí ocurrido, atento que Luca, a pesar de tener ya 11 años, va al baño y siente temor, deja la puerta abierta, manifestándole en una ocasión: mami, todos los días de mi vida me acuerdo lo que me pasó en el jardín. Ahora le encontraba explicación a los berrinches de Luca: no querer ir al jardín, orinarse encima, tener pesadillas, acontecimientos que ella atribuyó en su momento como arranques de celos por el hermano. 4. María Claudia Villagrán, mamá de Lautaro Villagrán, se enteró de lo sucedido a través de una de las hermanas López, pero antes de que ello ocurriera, había observado en su hijo comportamientos extraños. Se orinaba encima, se levantaba con fiebre, lo llevaba al pediatra y ninguna dolencia le encontraba. El profesional le decía que seguramente estaba somatizando algún problema, mas cuando supo lo denunciado, comenzó a encontrarle sentido a todos esos percances. Le preguntó entonces al niño si algo le había pasado en el jardín y éste le contó que a él nada le había sucedido, pero sí a otros nenes, a los que el profesor acompañaba al baño. Su hijo se encerró en un mutismo absoluto y no obstante llevarlo a una psicóloga para que lo tratara, no quiso hablar más del tema, pero ella estaba segura que Lautaro había presenciado tocamientos. 5. Paula Cecilia Otero, madre de Gabriel Dorregaray, comentó en la audiencia enterarse de la denuncia en una fiesta del jardín y que el pequeño, desde hace un mes anterior, había tenido cambios en su conducta. Se orinaba, no quería ir al jardín, se pasaba a su cama, decía que le caminaban bichos por el cuerpo y por tal motivo fue a hablar con la maestra del jardín, quien tras anoticiarla sobre el mal comportamiento de su hijo, le refirió que lo notaba nervioso y agresivo. Continuó diciendo que habiéndose encontrado con Valeria, Ludmila, su compañerita, le dijo: Gaby, ahora podés contar el secreto, yo ya se lo conté a mi mamá. Y fue así entonces que su hijo, cuando llegaron a la casa, le contó el mencionado secreto. El profesor de gimnasia hacía que le tocaran sus partes íntimas a él, y luego él le tocaba sus partes íntimas a los chicos. Eso lo hacían detrás de la cortina que se encontraba en el Zoom, que a él no le había pasado, pero sí había visto cómo esto le sucedía a otros compañeritos, que él se portaba mal porque no quería que eso le ocurriera y que el profesor tenía el pito lleno de pelos, relato que con vergüenza logró expresar. 6. Paola Yanina Torres, madre de Yara Belén Brizuelas, declaró en la audiencia que un mes antes de enterarse de la denuncia, uno de sus progenitores con los que convive le manifestó que se fijara, pues notaba a la pequeña muy molesta con actitudes extrañas. Continuó diciendo que en una oportunidad, cuando fue a buscar a su hija al jardín, la encontró sentada en un charco de pis. Y esa misma noche, luego de llegar del trabajar alrededor de las 22 horas, la pequeña, con insistencia, daba vueltas a su alrededor diciendo querer contarle un secreto, mas estando ocupada con otros menesteres no le prestó atención y muy molesta, Yara, enojada, fue hacia donde se encontraba su abuela y le contó que en el jardín hay un hombre que entró al baño y nos dijo que no dijéramos nada porque es policía. Luego de ese episodio, ya más tranquila, finalmente su nena le narró que el profesor Santiago hacía que le tocaran el pene. Ellos debían esconderse detrás de la cortina del Zoom, así el profesor les tocaba la cola. Entendió entonces las conductas sexualizadas que desde hacía un tiempo había observado en Yara y sobre las cuales
no encontraba explicación para dilucidar los motivos que la llevaban a tocar las partes íntimas de su hermana. Comprendió también los cambios de carácter, el hacerse pis encima y las secuelas que, pese al tratamiento psicológico, aún carga sobre su vida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Tarde a Tarde. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, María Belén? Muy elegante, acorde al día que está realmente primaveral. Ya, primavera, muchas gracias. Bueno, estábamos siguiendo las acusaciones que pesan sobre Santiago Buet. La semana pasada habían venido los padres de estos chiquitos del Jardín de Infantes de Campana, una ciudad que se encuentra dividida entre aquellos padres que defienden al docente de educación física y los otros que no, que narran hechos realmente muy sospechosos respecto del comportamiento de este hombre que está acusado de abuso sexual, y en el marco de esta acusación es que está siendo juzgado. Se han pedido 8 años de prisión para él. Vamos a ver qué es lo que se dispone, porque lo que estamos escuchando nosotros es el veredicto, pero además también las acusaciones. Ustedes estaban escuchando perfectamente bien cómo algunos chicos, por ejemplo, que se sustrajeron afortunadamente, ¿no es cierto?, este abuso sexual por parte del profesor, con un mal comportamiento quizás porque no querían ir detrás de la cortina de un Zoom donde iban a ser toqueteados por el propio profesor, inclusive también obligados a tocarle las partes íntimas a él, con comportamientos nerviosos, haciéndose pis. Cada padre relata lo que pudo sentir como sintomatología diferente de parte de estos niños, y todos fueron a realizar una denuncia al juzgado, pero ya les digo, en Campana hay una división entre aquellos padres que defienden al docente y otros que no, pero el juicio está mediante y vamos a seguir, por supuesto, las instancias del veredicto.